Quería mencionar por último aquello a lo que aludí hace un momento con respecto al discurso moral, en concreto en la parte, en el discurso psicológico y en el criminológico. O sea, esta retahíla de palabras que mencioné antes y que vienen, aunque cabría incluir otros campos, además del psicológico y el criminológico, me voy a centrar solo en ellos dos. eh, Palabras como psicópata, sociópata, como dije antes, narcisista, incluso dependiente, que forman parte de ese léxico psicológico que, que, que influye sobre la percepción que tienen las personas sobre ellas mismas, pero también las que están en torno al discurso criminológico y dentro del discurso criminológico el victimológico. La victimología existe como una, digamos, subdisciplina de la criminología hasta donde tengo entendido, y palabras como víctima, agresor, acoso, persecución, abuso forman parte de ella. Como decía, me da la impresión de que este discurso psicológico, así como el criminológico, están muy presentes y contienen valoraciones morales eh, bajo esta, digamos, terminología que al mismo tiempo, y esto es parte de lo interesante y con lo que me gustaría concluir esta reflexión, forma parte de un discurso, podríamos decir, académico especializado, por ejemplo, el del discurso psicológico, eh, como dije, psicópata, sociópata, etcétera, eh, pero también forman parte de un discurso no especializado, que es el que nos encontramos en el debate público. O sea, que la palabra psicópata, sociópata o narcisista o víctima, agresor, abuso, tienen un uso en el debate público habitual que está relacionado, pero solo de manera relativa, con el discurso académico del cual estas palabras salen. Y me gustaría aludir a este doble nivel. Esto es algo que también a nivel teórico, o sea, la relación entre la terminología de ciertas disciplinas del conocimiento que tienen un aspecto social y cómo los términos de esas disciplinas se utilizan en el contexto social con un grado de rigor con respecto a esas disciplinas que es muy variable y que va desde, digamos, estar máximamente apegado a la definición rigurosa del campo de conocimiento de origen, por ejemplo, en este caso psicología o criminología, hasta el extremo de utilizar esas palabras de una forma máximamente ajena y no teniendo en cuenta para nada el tipo de definición más precisa, académica o elaborada que tienen que pueden tener en estas disciplinas. Y dentro de ese espectro se mueve dentro del uso de esas palabras, en ese espectro se mueven buena parte de los conceptos que se utilizan en el debate público habitual. Y, y claro, me parece importante poner esto de relieve porque hay una cierta parte de este uso que, por ejemplo, como decía hace un momento, a la hora de decir que Milei es un sociópata o que lo es Pedro Sánchez, cuando no, a veces simplemente se hacen enunciaciones ya directamente sobre el equilibrio mental de alguien, me parece que entran dentro de los matices lingüísticos que el debate público, a mi juicio, no sé si debería tener, pero a los que debería atender más, si se quiere salir de este nivel de acusación y de valoración moral negativa, cuando no, mala directamente del adversario. Eh, puede que a algunas personas le parezca que es algo ya pretender hilar demasiado fino, no lo sé, pero, pero me parece que no solo estas palabras, que es, digamos, evidente que forman parte del vocabulario público, me parece importante no solo señalar estas palabras, sino señalar el discurso en el que están insertas. Eh, como digo, ya empezaría a deslizarse hacia una reflexión que creo que ya no podría ser hecha únicamente como lo estoy haciendo ahora, digamos un poco así a salto de mata y refiriéndome a los políticos, sino, como dije antes, en cuanto al discurso de las drogas, ya refiriendo a bibliografía y entrando en discusiones que a lo mejor son un poco más aburridas y que pueden tener un tufillo a discusión intelectual estéril que puede estar ahí, pero creo que es un riesgo que hay que correr, al menos a la hora de tocarlas un poco. Me parece importante mencionarlas, aunque sea ahora brevemente, al final de esta reflexión, tomando también como ejemplo algunas de las cuestiones que he mencionado anteriormente, como por ejemplo el vídeo de Puente.
el vídeo de Óscar Puente, me refiero a las enunciaciones de Óscar Puente. Retomando lo que decía al principio, para mí, desde luego, lo más preocupante no es que haya una alusión más o menos o una insinuación al hecho de que Milei use sustancias. Para mí lo más preocupante, y aquí no hace falta hilar muy fino, es dentro de este discurso moral que estoy intentando problematizar aquí, es decir, que hay gente muy mala que siendo yo misma ha llegado a lo más alto, no solo porque me parezca, digamos, una mala forma de comprender a alguien con una opinión política distinta como mala persona, como mala gente, sino porque esta enunciación, que en sí es muy explícita, está relacionada con otro discurso de fondo, que es el que comenté al principio del vídeo, que tenía que ver con la autenticidad. Es decir, voy a volver a citar, espero no estar siendo demasiado plasta con esto, pero la cita entera de Puente, o sea, sin incluir la parte de las drogas, pero la que tiene que ver con decir que Milei es muy mala gente, es, abro comillas, sed vosotros mismos sin miedo, no pasa nada. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo. Cierro comillas. Otra capa de esto a lo que me estoy refiriendo con discurso moral es no solo, como digo, fijarse en que hay un discurso moral tomando como ejemplo la difamación en torno al tema de las drogas, y no solo ver de una manera explícita que hay un discurso moral, si entendemos que el discurso moral se refiere básicamente al eje bien-mal, cuando alguien dice de otro que es una mala persona empleando la palabra mala, que es como el ABC del discurso moral, expresarse en términos de bien y mal, sino que de una manera un poco más amplia, lo que está diciendo Óscar Puente cuando está animando al auditorio a que sean ellos mismos, sin miedo, diciendo que hay gente muy mala, que siendo ella misma ha llegado a lo más alto, esto para mí se mueve en otro nivel de discurso, vamos a llamarlo así, bueno, ya lo he dicho hace un momento, psicologicista, y al mismo tiempo con una cierta carga moral un poco más sutil. Esto que a lo que Puente se refiere con la autenticidad, la importancia de la autenticidad en política, una importancia que según él además sería transversal a la postura política de uno, o sea, que sea alguien de izquierdas o de derechas, sea liberal o conservador, él está reivindicando esta autenticidad. Esto sí que creo que es otra forma de personalizar, individualizar, psicologizar los aspectos que un político podría tener y que podrían ser buenos en la vida pública, es decir, transmitir sus creencias con convicción, transmitir sus creencias de manera que sea auténtico. Si nos ponemos ya un poco más pedantes, hay un escrito del filósofo de primera mitad del siglo XX, aproximadamente, Adorno, que se llama La jerga de la autenticidad, y habla bastante de esto. Yo he leído ese escrito hace bastantes años y no lo tengo muy fresco, pero la discusión que propone Adorno en torno al tema de la autenticidad tiene que ver también con la jerga de la autenticidad, vaya, el uso de la palabra auténtico que hizo en su momento Martin Heidegger, uno de los filósofos más famosos del siglo XX. Hablando, digamos, de que hay una especie de... Bueno, en este caso no creo que Óscar Puente sea del todo, creo yo, ojalá me equivoque, consciente de esta polémica y del planteamiento de Adorno, por el cual pone muy, muy en cuestión el hablar de la autenticidad del discurso de alguien, porque puede haber unas, vamos a decirlo así, es algo que se puede extraer de la lectura de Adorno, unas intenciones sumamente apolíticas o incluso filofascistoides en introducir en el debate público y político una apreciación sobre la autenticidad de un cargo público. Esto además podría ser acompañado de la reflexión que hacía Max Weber sobre la cuestión del carisma, que es una palabra que también muchas veces se utiliza con bastante alegría. Max Weber hablaba de que había de tres tipos de autoridad. La autoridad que llamaba tradicional, que es la que emanaría directamente, la que vendría directamente de la tradición, es decir, alguien tiene autoridad porque alguien no, algo tiene autoridad porque tradicionalmente la ha tenido y como la ha tenido sigue teniéndola. Hablaba también de la autoridad bueno, digamos, puede que me esté equivocando, pero a lo mejor no emplea este término, pero burocrática, es decir, el tipo de autoridad que se deriva de los estados modernos en los que la legitimidad o la autoridad no tiene que ver con la tradición, sino que tiene que ver con que existan una serie de normas y de leyes y de cargos despersonalizados que son los que elaboran el entramado público y de derecho de un Estado y el que efectúa en último término
las leyes, que serían justas precisamente en la medida en que no son tradicionales, pero tampoco personales o individuales, y hablaba también de la autoridad carismática, que es la autoridad que se vincularía a una persona en concreto, de la que se cree que tiene unas ciertas virtudes, heroísmo, poder, etcétera, unas características que serían inherentes a su propia persona, que no son impersonales, que no son burocráticas, que no son tradicionales, sino que tienen que ver con esa persona, con algo que esa persona tiene. Es algo que en este caso, en el discurso de Puente, y es la parte, como digo, que a mí me resulta más preocupante de él, bueno, perdón, la parte que más me resulta preocupante de él es la acusación directa de decir que alguien es mala persona. Pero como muestra de lo que es un discurso moral, y en este caso psicologicista, dentro del contexto de su enunciación, y como otro nivel de análisis que no es únicamente la literalidad de lo que dice, sino lo que significa que se refiera al discurso de la autenticidad, siendo este el centro de los minutos que rodeaban a su enunciación, esto sí que creo que en otro plano de la reflexión es extremadamente, bueno, extremadamente no, pero me parece preocupante porque significa que hay un cargo público de un alto rango, un ministro con cierta relevancia, además a nivel popular, que está reivindicando que alguien sea a sí mismo como manera de llegar a lo más alto, incluso aunque sea muy malo. Eh, porque bajo mi punto de vista aquí hay demasiadas cosas que están patas arriba. O sea, primero la creencia de que alguien pueda ser muy malo como tal. Dos, y acusar a Milei de ello. Dos, la asunción de que esa gente muy mala puede estar por ahí. Tres, quiere decir que hay gente muy mala por el mundo. Por supuesto, lo que implica lo que está diciendo Puente es que gente muy mala son el adversario político, o uno de ellos al menos, pero luego reivindicar y valorar, y esto lo dice explícitamente que es un valor, la autenticidad como una virtud del político, eh, tendiendo, bajo mi punto de vista, una identidad muy personalista entre la forma de ser de alguien, es el psicologicismo al que me estaba refiriendo, sed vosotros mismos sin miedo, no pasa nada, porque podréis llegar a lo más alto siendo vosotros mismos. Y en este caso lo que me parece peor de este tipo de mensajes, sobre todo mientras se está intentando educar a cargos públicos o a gente que podrían ser políticos en el futuro, es que un político tiene que ser el mismo. Podría ser que un político sea el mismo siendo un analfabeto brutal, no teniendo ni puñetera idea de lo que hace y no sabiendo cómo distribuir el dinero público, no sabiendo cómo pulir y ser fino con leyes que hay que formular para, por ejemplo, en España, 47 millones de personas, y decir que no pasa nada porque si eres tú mismo, la gente te va a creer y puede que llegues a lo más alto, incluso aunque seas muy malo. A nivel de las características que tiene que tener un cargo público, esto me parece nefasto y sobre todo en un cargo público, en el que, siguiendo además lo que acaba de comentar hace un momento de la taxonomía, la clasificación que hace Weber, supuestamente, y aquí voy a seguir a Max Weber, esté equivocado o no, y acepto recomendaciones y sugerencias de cualquiera que quiera hacérmelas en el vídeo, precisamente lo que forma parte de las bondades del poder burocrático, de la legitimidad burocrática, es precisamente la impersonalidad del cargo, es decir, que uno es un cargo y no es una persona. Y que la importancia de que esa legitimidad eh, tenga, digamos, tenga efectos beneficiosos, no está en que uno sea uno mismo, ni en que sea él. En algún momento Oscar Puente creo que llega a decir, vamos a ver si lo tengo anotado por aquí, no lo tengo anotado, pero creo que llegaba a decir, sí, aquí está, siendo como soy, estoy donde estoy, tan mal no me ha ido. Vamos, desde luego yo no puedo compartir esta frase en la que parece que se está deslizando que he sido como soy y gracias a que he sido como soy, soy yo, soy Oscar Puente, he llegado a donde he llegado. Esto, ya antes de concluir del todo, como ejemplo de discurso psicologicista llevado a unos extremos, a mi juicio, demasiado altos, teniendo en cuenta el cargo de quien habla. Si hay, y no lo sé, muchos políticos que creen que han llegado a donde están por ser quienes son, bajo mi punto de vista, tenemos un problema porque deberían estar donde están por otra serie de características que los hagan óptimos para el cargo, no siendo la honestidad de sus opiniones una de ellas, sino la calidad de esas opiniones. Y también incluido, bajo mi punto de vista, dentro de la calidad de estas opiniones, la conciencia del cargo que ocupan y de lo que significa ese cargo. En este caso, por ejemplo,
y de nuevo digo que estoy siguiendo a Max Weber en esto, cuál es la caracterización primordial de las bondades de un cargo público que está precisamente, como digo, en el rol y no en sus características personales. Que se dé algo como un cierto, digamos, personalismo, psicologicismo, atribución a características inherentes a uno mismo como la respuesta al motivo por el cual alguien está en el cargo en el que está, no solo me parece que es falso y que omite seguramente muchos condicionantes contextuales, sociales, económicos y de todo tipo que puedan hacer que Óscar Puente esté donde esté, sino que incluso aunque formasen parte de su persona, creo que habría que enfatizar que partes de esa persona tienen que ver con los procesos que ha llevado a cabo y no con el hecho de ser tú mismo. O sea, que sea que ha estudiado, no sé, derecho o lo que sea que haya estudiado y no que soy yo y me expreso y que expreso mis creencias. Vale. Voy a dejarlo aquí, aunque me gustaría añadir algunas cosas más, pero tengo que cortar porque me he pasado de tiempo. Nada más. En otro momento supongo que continuaré. Gracias.